Hola, gracias por acompañarnos. Este es el espacio para que sus ideas y las iniciativas del gobierno se encuentren. Es la hora de conectarnos en esta Urna de Cristal TV. Urna de cristal. Urna de cristal. Urna de cristal. Colombia, 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 participa, la urna está abierta. Hoy abrimos la urna de cristal para que usted participe del ejercicio de buen gobierno. Eficiencia, eficacia, transparencia y rendición de cuentas. Bienvenidos a este primer especial de Urna de Cristal con la rendición de cuentas del Gobierno Nacional en el periodo comprendido entre agosto de 2010 y julio de 2013. La visión de país del presidente Juan Manuel Santos es la de un país justo, moderno y seguro. 3 ingredientes fundamentales para la prosperidad para todos. Durante 3 días, a partir de hoy, llevaremos a sus hogares un completo balance de logros y retos a propósito de los 3 años de mandato que se cumplen este 7 de agosto de 2013. Hoy vamos a hacer una referencia a los resultados sobre el país seguro que queremos y estamos construyendo. ¿Y por qué le damos tanta importancia y por qué comenzamos por ese aspecto de la seguridad? Porque, como lo decían los romanos desde el momento en que se inventaron el concepto de república, ellos decían, la seguridad tiene que ser la primera ley de la república, sin una seguridad no habrá posibilidad de aplicar las otras leyes. Y eso lo entendemos muy bien y por eso ese tema de la seguridad, de hacer de Colombia un país más seguro, ha sido siempre para nosotros un aspecto importantísimo de todas nuestras políticas. Los desafíos en materia de seguridad tienen muchos frentes. La inseguridad, la violencia viene de diferentes orígenes y tiene diferentes orígenes. Nosotros hemos identificado en materia de seguridad 3 tipos de problemas, 3 tipos de desafíos. La seguridad proveniente de los grupos terroristas, de la guerrilla, que viene azotando el país hace más de 50 años. Ese es un frente donde tenemos unas estrategias y hemos avanzado muchísimo, ahora veremos los resultados en ese frente y donde ahí no podemos bajar la guardia y tenemos que perseverar. Está la violencia y la inseguridad que se origina en las bandas criminales dedicadas al narcotráfico. El narcotráfico es esa flecha venenosa que atraviesa todos los fenómenos de violencia en el país, por eso la lucha contra el narcotráfico es fundamental y contra esas bandas criminales. Ahí también hemos hecho unos logros y unos esfuerzos muy importantes y hemos obtenido unos resultados muy importantes. Y está el tercer frente que tiene que ver con la seguridad ciudadana. Un país seguro, un país en el que todos podamos vivir tranquilos y en paz. Esta es la rendición de cuentas de los Ministerios de Justicia, del Interior y de Defensa. Bajo su iniciativa se creó nuevamente el Ministerio de Justicia y del Derecho como el sector administrativo de justicia encargado de tener una interlocución permanente con la rama judicial. Junto a ese ministerio fue creada la Agencia de Defensa del Estado, que en su corta existencia ya ha logrado que el Estado sea absuelto por pretensiones superiores a los 700 billones de pesos, mostrando así unos resultados muy eficaces. También se creó la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios para conformar todo este sector administrativo de justicia, que está encargada de la infraestructura carcelaria y del mejoramiento de las condiciones de las personas que están recluidas en los centros penitenciarios y carcelarios. Este nuevo ministerio está destinado a humanizar la justicia
Y ese propósito gira en relación con 3 ejes. El primero, esa línea de acción es el modelo integral de justicia transicional. El segundo es la consolidación del Estado Social de Derecho. Y el tercero, la modernización y acceso a la justicia. En ese primer frente de justicia transicional se logró, en primer lugar, la promoción, acompañamiento y finalmente la expedición de leyes muy importantes en este camino que estamos recorriendo hacia la paz, anticipándonos a la firma del acuerdo para solucionar el conflicto y teniendo como eje fundamental y central a las víctimas. Fueron expedidas la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, fue expedida la Ley para los Desmovilizados Rasos y fue modificada la Ley de Justicia y Paz. Los decretos reglamentarios que han sido necesarios para la ejecución de esas normas también han sido expedidos, pero además le hemos acercado la justicia a todas las víctimas. Nos inventamos la Unidad Móvil de Atención a Víctimas que ha recorrido 17 departamentos y en un año ha atendido a 10.000 víctimas, oyéndoles todas las versiones en aquellos sitios donde no existe ni siquiera un juez. La justicia está llegando hasta donde ellos. Y en los centros de convivencia, de los cuales este gobierno ha inaugurado 16, presidente, hemos implementado el programa de reconciliación, todo con miras a lograr esa justicia transicional. En la segunda línea de acción, esto es en la consolidación del Estado Social de Derecho, hay varios aspectos que vale la pena destacar. El primero es el de las alertas tempranas. A través de la Dirección de Drogas se ha establecido un programa en unión de varias entidades del Estado, entre ellas la Policía Nacional. Este es un programa que permite, en relación con materia de drogas, alertar a la ciudadanía sobre los perjuicios que pueden causar. Ya se han lanzado 2 alertas tempranas en relación concretamente con el TUCB y el LSD. La tercera alerta temprana es la detección de ollas virtuales. Esa alerta sirve, de un lado, para que la ciudadanía se prevenga sobre los daños que se pueden generar, pero y por sobre todo para que las autoridades en ese programa de seguridad puedan a tiempo atajar esas situaciones que se están presentando. Igualmente, para la consolidación del Estado Social de Derecho, la Superintendencia de Notariado y Registro viene adelantando un muy interesante programa de formalización de la tierra, de titularización, 4.800 títulos entregados en este periodo, en lo que ha sido fundamental la ventanilla única de registro que está implementada hoy en 220 notarías. También es muy importante en la consolidación de ese Estado Social de Derecho. Y en lo que hace alusión al IMPEC, se instaló la sala de monitoreo con la cual se vigilan las 40 principales cárceles del país. Esa sala además permite controlar las 24 horas del día lo que sucede en esas cárceles. Igualmente, en 26 cárceles del país ya existen salas de audiencia virtual. En la tercera línea, en la modernización y acceso a la justicia, son muchos los logros. Bajo el auspicio y promoción de este gobierno se estableció el proceso oral y el litigio en línea, no solamente a través de las normas correspondientes, porque se promovió la aprobación de los nuevos códigos que lo consagran, sino a través de la destinación de 2 billones de pesos para efectos de que la tecnología física, la infraestructura física y la infraestructura tecnológica sea implementada. Esto es una realidad para los colombianos. En justicia oral, ya la justicia contenciosa administrativa está despachando en procesos orales. Y en justicia civil, el año entrante, en mayo, entran 6 distritos a operar en oralidad y en octubre entran 9 más. Todo gracias a la construcción de todas estas salas de audiencia, de las cuales tenemos ya un número importante a todo lo ancho de la geografía nacional. Asimismo, en el tema de casas de justicia,
este ministerio ha entregado 18 nuevas casas de justicia en las que el programa principal es la atención a mujeres víctimas de la violencia. Todos estos programas consolidan las líneas de acción del Ministerio de Justicia, programas relacionados con la justicia transicional, la consolidación del Estado de Derecho, la modernización y acceso a la justicia, para que tengamos un país justo, moderno y seguro, que además se consolide con ese paso hacia la paz. El país tiene la sensación que fracasamos con la reforma a la justicia y todo lo que sucedió alrededor de esa reforma pues dejó un mal sabor y quedó la impresión de que no se hizo nada en materia de reforma a la justicia, lo cual es totalmente equivocado. Se han logrado aprobar en el Congreso de la República unas reformas importantísimas, mucho más importantes, diría yo, para el funcionamiento de la justicia que la propia reforma que se cayó. El Código General del Proceso, todo lo que tiene que ver con arbitraje. Yo le voy a pedir al señor Ministro del Interior, porque aquí se traslapan pues las funciones, que hable sobre eso de todas formas en su rendición de cuentas, porque creo que ahí también en la parte legislativa en materia judicial se hizo muchísimo. El Ministerio del Interior es un ministerio que tiene una misión transversal y uno podría decir que si algo lo individualiza es por un lado ser el Ministerio de los Derechos, de la participación, de la convivencia, la capacidad de liderar en un país de regiones, además un diálogo incluyente dirigido a que haya buena política para que se fortalezca la democracia. Y en ese sentido, presidente, son básicamente cuatro las grandes líneas de acción que ha desempeñado el ministerio. Primero, presidente, una labor legislativa que no tiene antecedentes en la historia del país. El desarrollo legislativo más importante, no solo después de la Constitución del 91 por el número de leyes, sino por la calidad de las leyes. El cariz eminentemente social de lo que ha sido esta transformación a nivel normativo tiene su máxima representatividad en la ley de víctimas, en la ley de restitución de tierras. Pero al lado de ella, el haber podido trabajar en diversos sectores que estaban excluidos de la reglamentación de las posibilidades de transformación, como la ley de discapacidad, por ejemplo, el Estatuto de Ciudadanía Juvenil, la ley de voluntariado, la ley de bomberos, en materia social la ley de vivienda. Son todos estatutos, presidente, que tienden indiscutiblemente a fortalecer esa parte de la justicia social que es un elemento fundamental de la seguridad. En materia de regiones, por ejemplo, presidente, porque si hay otra línea que ha sido un hilo conductor de su gobierno, ha sido la lucha contra la desigualdad en todos los niveles, contra la desigualdad política, contra la desigualdad económica, la desigualdad social y la regional. En materia regional sí que ha habido avances. La reglamentación en materia legislativa de lo que hizo la Constitución del 91 tuvo como un freno de mano, presidente, durante 2 décadas. En este gobierno se expidieron la Ley de Ordenamiento Territorial, la Ley de Régimen Municipal, la Ley de Distritos, la Ley de Áreas Metropolitanas. Estamos a puertas de la definición de un nuevo régimen departamental. En materia de modernización del Estado, de transparencia, de buen gobierno, es también muy nutrido el paquete, presidente. El Estatuto Anticorrupción, todas las normas que tienen que ver además con la sostenibilidad fiscal, para hablar de las normas contra la desigualdad en materia económica que se tradujeron en la reforma tributaria que se aprobó el año pasado. En materia de modernidad, presidente, los compromisos a nivel internacional y a nivel de los tratados que han marcado esas posibilidades de expansión de mercado y de modernidad tan importante. Usted lo mencionaba, presidente, en materia de justicia, por ejemplo, aquí está presente el Defensor del Pueblo, 2 grandes leyes que se aprobaron el semestre pasado y que dan facultades extraordinarias al gobierno para de una vez por todas modernizar la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía General de la Nación a la luz de los desafíos del posconflicto, cuando Dios mediante se firme la paz, y frente a todos esos retos que traen esas 2 nuevas instituciones de cara a 2 décadas de ejercicio de la Constitución del 91. Lo segundo, presidente, los derechos de las minorías. Este es un ministerio que ha abierto en estos 3 años, bajo su liderazgo, espacios regionales de diálogo que no tenían antecedentes en el país. Las minorías étnicas, los indígenas, a través de la Mesa Permanente de Concertación, los pueblos negros, afrocolombianos, raizales y palenqueros han tenido espacios de participación, por ejemplo,
en la discusión, en la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo, en la Ley de Víctimas, algo que, repito, nunca se había dado en términos de diálogo social. Esos pactos con las minorías han sido fundamentales, además, no solo para el diálogo, sino para la muestra de resultados en diversos ámbitos. En términos de cifras, presidente, por ejemplo, a nivel de créditos educativos, para los estudiantes afrocolombianos son más de 3.582 créditos durante el año pasado, otro tanto durante este año. La creación de estructuras de participación de las minorías, presidente, que es un elemento fundamental para saber cómo es la arquitectura que uno monta para que se exprese en términos de voz y de pretensiones los derechos de las minorías en Colombia, ha sido fundamental. Yo recientemente estuve en Quibdó el viernes, cuando además levantamos el paro minero en el Chocó, inaugurando la Asamblea Departamental que nos va a llevar al gran congreso, al primer congreso de poblaciones afros y negras en Colombia, presidente, donde ojalá contemos con su presencia, que va a ser además un hito histórico, una celebración de los 20 años de la Ley 70 del 93, que abrió ese camino y que también estuvo en un congelador durante muchísimo tiempo. Con la participación de más de 2.800 mujeres en 17 departamentos del país, se formuló, por ejemplo, presidente, el programa de protección de los derechos de mujeres afrodescendientes desplazadas. Allí hemos sido muy celosos en el cumplimiento de los autos de la Corte Constitucional. Se creó un observatorio contra la discriminación y el racismo. Por primera vez se tiene una política pública a nivel nacional en materia de la población LGBTI. Se han reducido en materia de consulta previa, que después podremos hablar de eso un poco más, los tiempos de 36 a 6 meses, y se han tratado de compatibilizar los derechos de las minorías con los grandes proyectos de infraestructura y de desarrollo del país. En materia de derechos humanos, presidente, solo hemos tenido buenas noticias. Nos han sacado de todas las listas negras a las cuales estamos acostumbrados a ser de alguna manera calificados por los organismos internacionales. Y eso ha sido un resultado, presidente, de las políticas de su gobierno, de haber tenido la oportunidad de estructurar una gran política pública de derechos humanos, de los planes integrales de derechos humanos, que hemos además descendido a los niveles departamentales y municipales. Hemos instituido, presidente, por ejemplo, una mesa de garantías que hemos trasladado a todos los departamentos del país, donde tratamos de combatir la estigmatización, por ejemplo, contra los defensores de derechos humanos que venían estando siempre a la vera del camino y, por supuesto, condenados sin juicio previo en relación con su labor que representan frente al fortalecimiento de la democracia. La Unidad Nacional de Protección ha protegido más de 7.500 personas, en donde hay dirigentes, líderes de la oposición, representantes de las organizaciones sociales. Y eso no es un tema menor, presidente, porque la vida, la libertad y, por supuesto, la integridad de los dirigentes que están en esta nueva Colombia buscando espacios de participación ha sido fundamental y haya habido éxito en esa tarea. En materia de regiones, presidente, usted ha tenido no solo la oportunidad de liderar en múltiples ocasiones un diálogo directo con los gobernadores en el marco del Consejo de Gobernadores, de la Cumbre de Gobernadores, la relación con la Federación Colombiana de Municipios, con los diputados, con los concejales. Al interior del ministerio hemos fortalecido el sistema administrativo del interior que busca precisamente avanzar en ese campo. Y termino, presidente, con los temas de seguridad y convivencia que son fundamentales, porque este ministerio ha fortalecido sus líneas de acción en el campo último que usted mencionaba, en la seguridad ciudadana. Son más de 450.000 millones de pesos, esto no tenía antecedentes tampoco en gobiernos anteriores, dedicados a la infraestructura, dedicados a la movilidad, dedicados a los sistemas de información, no solo trabajando en las capitales de los departamentos, en las grandes ciudades de Colombia, fortaleciendo la convivencia y la seguridad ciudadana, al lado de todas las estrategias de participación que particularmente se han dirigido, en el caso del Ministerio, a fortalecer la base de la democracia, que son los dirigentes comunales, los concejales, con cursos de capacitación y con un compromiso grande, presidente, con esa especie de sistema nervioso de nuestro sistema democrático, que es la participación ciudadana. Muchas gracias, presidente. Gracias, ministro. Y sobre esto último, creo que es importante resaltar que por primera vez un gobierno pone en marcha una política de seguridad y convivencia ciudadana. Es la primera vez que eso se realiza, se ha hecho con 24 ciudades, se viene adelantando en forma muy concertada y muy coordinada con los alcaldes, porque aquí también hay que resaltar que en el tema de la seguridad, sobre todo la seguridad ciudadana,
los alcaldes juegan un papel muy, muy importante. Sin su concurso, sin inclusive su liderazgo, combatir la seguridad ciudadana es muy difícil. Nos han acusado de ser un gobierno centralista. Sin embargo, la realidad es todo lo contrario. Ministro, ¿por qué no resalta usted todo lo que hemos hecho para descentralizar y las leyes que hemos hecho aprobar que empoderan a las regiones, empoderan a los alcaldes y a los municipios y les dan mucho más juego, y que en lugar de centralizar lo que hemos querido es descentralizar muchas de las actividades del Estado? Nosotros, presidente, tenemos el orgullo además de haber logrado sacar adelante la ley de regalías, una ley que, como usted lo ha dicho muchas veces, presidente, todo el mundo apostaba que no iba a pasar en el Congreso y que constituye el factor, el patrón más importante de descentralización de los recursos del Gobierno Nacional. Y eso ha venido de la mano de una recuperación de espacios para los líderes a nivel local. Yo pienso, presidente, que el talante social de la agenda de este gobierno además ha impregnado necesariamente la descentralización. No se puede entender lo uno sin lo otro. La ley de ordenamiento territorial, por ejemplo, en esa materia es un elemento fundamental para entenderlo. Y el diálogo que se ha dado con todos los dirigentes. Nunca antes, hacíamos nosotros la estadística, presidente, el Ejecutivo a nivel nacional había tenido tanta interacción con los gobernantes a nivel departamental y a nivel municipal. Está claro que además toda la estrategia de participación está ligada a la descentralización, y la descentralización tiene que ser la marca de un gobierno donde, como hemos dicho muchas veces, se han logrado desbogotanizar muchas de las políticas públicas, ha habido presencia permanente del presidente de la República, los logros de los acuerdos para la prosperidad en términos de aportes específicos a los municipios, a los departamentos de Colombia, la novedad de los instrumentos, los contratos plan, los documentos COMPES, centrados en el desarrollo regional. Yo creo que todas son piezas, presidentes, de una figura que ha indicado que claramente se ha venido profundizando la descentralización, que tenemos que hacer muchísimo más, indiscutiblemente, presidente, pero creo que bajo su orientación y con la presencia además de los ministros, que ese ha sido otro objetivo de los últimos meses, permanentemente en las regiones, atendiendo las necesidades y atendiendo las solicitudes de los gobernantes a nivel territorial, pues hemos avanzado en esa agenda. Colombia, país seguro. Colombia es un país más próspero y más seguro gracias al esfuerzo de soldados y policías, que incluso entregando sus vidas, construyen todos los días la posibilidad de tener un país en paz. En los 3 años del gobierno del presidente Juan Manuel Santos, las Fuerzas Armadas han afectado seriamente a todos los grupos terroristas y criminales. Neutralizaron a los 2 miembros principales del secretariado de las FARC, a 4 integrantes de su Estado Mayor Central, a 43 cabecillas de frente, columna o compañía móvil. Gracias a la presión de la fuerza pública, 3.500 integrantes de las FARC abandonaron las armas y se desmovilizaron. 805 llevaban más de 10 años en este grupo y 385 tenían función de mando. 9 de los cabecillas de primer nivel del ELN fueron neutralizados, entre ellos un miembro de la Dirección Nacional. El 16 de julio de 2013 se presentó la desmovilización más grande de la historia. 30 guerrilleros de esta organización decidieron abandonar su vida terrorista. La presencia legítima de las fuerzas del Estado han permitido que actualmente, en el 92% de los municipios del país, no se hayan presentado actos terroristas y que en 1.060 poblaciones no haya habido ninguna acción subversiva. Todos los cabecillas de influencia nacional de las bandas criminales se han neutralizado. Las BACRIM se afectaron masivamente y en todos sus niveles. La presión contra organizaciones dedicadas al narcotráfico permitió la incautación de 516 toneladas de cocaína. Se afectó la minería criminal, la nueva fuente de financiación del terrorismo y el crimen organizado. Se intervinieron 1.389 minas y se suspendieron 972. Colombia es hoy más segura. Este año, en 448 municipios del país, no ha habido ni un solo homicidio y en el 95% de las poblaciones no se han presentado secuestros extorsivos. A la fecha,
948 municipios están libres de la presencia de las bandas criminales. Han sido 3 años en donde, sin descanso y de manera estratégica, se ha golpeado el terrorismo, al crimen organizado, a la delincuencia, para que los colombianos puedan tener más seguridad y mayores posibilidades de progreso. Si el país avanza hacia la prosperidad y hacia la paz, es precisamente por el trabajo que ellos realizan. Por eso me parece importante ahora, luego de que han quedado claros varios mensajes. Primero, que los grupos terroristas como las FARC han sufrido los golpes más duros de la historia. Segundo, que se han decapitado las bandas criminales. Tercero, que hay una estrategia completa, que describiré más adelante, frente a la seguridad ciudadana, que hoy es el reto que tienen los colombianos. Y que tenemos una fuerza pública cada vez más profesional, dedicada a proteger a los colombianos, a defender sus derechos humanos, a defender la Constitución y, como ya sabemos, a derramar su sangre por todos nosotros. La pregunta que todos tenemos que hacernos en esta rendición de cuentas, todos los colombianos, hoy, 3 años después, ¿somos un país más seguro? Y ahí la respuesta también, sin duda alguna, es sí, somos un país más seguro. Los hechos están a la vista de todo el mundo, los hechos son tozudos y ahí están. En la lucha contra las FARC y el ELN, hace 3 años estaba las FARC con su líder, Alfonso Cano, y tenía a su número 2, el Mono Jojoy, controlando una parte importante del país. Y ellos dos coordinándose, enviando a su gente a hacer ataques en todas partes. Hoy la situación es muy diferente. El número de cabecillas de las 2 organizaciones que hemos capturado o dado de baja suman cerca de 50. El número 1 y el número 2 de las FARC ya no están activos, están bajo tierra. El número de personas armadas, tanto de las FARC como del ELN, llegó en el mes pasado a su nivel más bajo desde que se llevan las cuentas, y no estarían en este momento hablando allá en La Habana sobre la posibilidad de llegar a la paz, de finiquitar el conflicto, si estuvieran más fuertes. Eso es lo que el pueblo colombiano y todos los colombianos debemos pensar y reflexionar. Lo mismo frente a las bandas criminales al servicio del narcotráfico. Acuérdense que hace 3 años, no hace más, habían bandas que tenían influencia en todo el país, los paisas, los rastrojos, el ERPAC, muchas bandas criminales que tenían una influencia muy grande en todo el país o en regiones muy grandes del país. Hemos venido desarticulando una tras otra y hemos venido decapitando esas bandas criminales. Y hay una estadística que es impresionante por lo contundente. Si uno hace un análisis de las cabezas de esas bandas criminales que operaban hace 3 años, todas esas cabezas o están en una cárcel o están bajo tierra. Todas, sin excepción. Y la única banda criminal que hoy podríamos decir tiene alguna influencia nacional y que la estamos desarticulando rápidamente son los llamados urabeños. El resto han sido desarticuladas o reducidas a su mínima expresión. Y en la parte de la seguridad ciudadana, que es, repito, donde tenemos un mayor desafío, ahí también hemos ido avanzando. Las cifras que usualmente utiliza cualquier país, la cifra de homicidios se ha venido reduciendo, la cifra de secuestros se ha venido reduciendo. Y hay una cifra muy importante, es la diferencia entre lo que llama la percepción de inseguridad y la victimización. En Colombia la diferencia entre esas 2 cifras es abismal, muy grande. Existe en el país
una gran percepción de inseguridad. Cerca del 62-63% de la gente se siente insegura, pero cuando uno pregunta, ¿usted ha sido víctima de algún tipo de delito?, eso baja a un porcentaje mucho menor. Por supuesto que entendemos y somos los primeros en reconocer que esa percepción de inseguridad se debe a fenómenos de inseguridad, a que están escuchando que a alguien le sucedió tal cosa, o a ellos mismos, o a sus familiares, y por eso no podemos bajar la guardia y tenemos todos los días que evolucionar y ser cada vez más efectivos, más contundentes. Pero lo hemos sido estos últimos 3 años. Lo hemos sido porque las cifras, que no son inventadas por nosotros, ahí están las cifras que utilizamos permanentemente, lo demuestran. Tan es así que nuestras Fuerzas Armadas, tanto las militares como la policía, son hoy ejemplo en el mundo entero. Aquí vienen a pedirnos ayuda. ¿Cómo es que luchan ustedes contra el secuestro? Y mandamos misiones a países centroamericanos, a otros países, para ayudarles a luchar contra el secuestro. ¿Cómo es que ustedes luchan contra el narcotráfico? Y mandamos misiones para ayudarles a luchar contra el narcotráfico. ¿Cómo es que ustedes desarticulan esas bandas, ese crimen organizado? Pues mandamos misiones para eso. ¿Por qué? Porque hemos sido efectivos, el mundo entero lo reconoce. Y nosotros tenemos es que seguir perseverando, porque sabemos, y yo soy el primero como presidente en reconocer que tenemos mucho camino todavía por conquistar y recorrer, para que los ciudadanos se sientan realmente tranquilos, en sus casas, en sus calles, en sus parques, en sus fincas, en el campo y en las ciudades. Ahí está un reto muy grande donde tenemos que perseverar, pero no podemos desconocer el avance que hemos tenido en estos 3 años, muy importante, y por eso quiero terminar agradeciéndole a todos los miembros de nuestras Fuerzas Armadas, nuestros soldados de tierra, mar y aire, nuestros policías, a sus familias, y también a todos los que han hecho posible estos resultados, al señor Ministro del Interior y a todo su equipo. Esto es un trabajo en equipo, a la señora Ministra de Justicia y a todo su equipo, todo el personal que ha venido trabajando desde el Ministerio, desde las entidades adscritas, desde las diferentes organizaciones que han venido ayudando a que estos resultados los podamos mostrar en estos 3 años de gobierno en materia de hacer de Colombia un país más seguro. Repito, hemos avanzado muchísimo, pero tenemos mucho camino todavía por recorrer. Muchas gracias. Llegó la hora de la participación ciudadana. Este es un espacio para el diálogo y el encuentro de muchas iniciativas que nos lleven hacia la prosperidad democrática. Los esperamos en esta Urna de Cristal TV. Urna de cristal.